Parayanaso, perteneciente al libro Bamidbar, Números. Dios le habló a Moisés, diciendo: Haz también un censo de los descendientes de Gershón por familias, siguiendo el linaje paterno. Haz una cuenta de aquellos de 30 a 50 años de edad, todos los que sean aptos para la función en el servicio de la tienda de comunión. La familia gershonita servirá así en el mantenimiento y el transporte. Transportarán las tapicerías del tabernáculo, la tienda de comunión, la cubierta, la sobrecubierta de pieles procesadas en azul que está encima de ella, la cortina de la entrada de la tienda de comunión, las colgaduras del recinto, la cortina de la entrada del recinto en derredor del tabernáculo y del altar, las cuerdas tensoras, todos sus instrumentos apropiados y todo lo necesario para su mantenimiento. Todo el servicio de transporte y mantenimiento de los gershonitas estará bajo la supervisión de Aarón y sus hijos. Los gershonitas tendrán designaciones fijas para todo lo que transporten. Lo anterior es el servicio de la familia gershonita para la tienda de comunión. Sus funciones estarán bajo la supervisión de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. Haz una cuenta de los descendientes de Merarí por familia, siguiendo el linaje paterno. Haz la cuenta de aquellos de 30 a 50 años de edad, todos los que sean aptos para la función en el servicio de la tienda de comunión. Se les encomendará el transporte y el mantenimiento de los siguientes artículos de la tienda de comunión: las vigas, travesaños, columnas y bases del tabernáculo. Las columnas del recinto circundante, sus bases, estacas y cuerdas tensoras, todos sus instrumentos y todo su equipo de mantenimiento. Serán designados por nombre para transportar todos los artículos que se les encomienda. Lo anterior es el trabajo que comprende todo el servicio de los descendientes de Merarí en la tienda de comunión. Será bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. Moisés, Aarón y los líderes comunales hicieron una cuenta de los descendientes de los queatitas por familia, siguiendo el linaje paterno, e incluyendo a todos los de 30 a 50 años de edad que estuvieran aptos para la función en el servicio de la tienda de comunión. Su cuenta por familias fue 2.750. Esta fue la cuenta completa de la familia queatita, para todos los que servían en la tienda de comunión, como fue hecha por Moisés y Aarón. Fue hecho como Dios le había ordenado a Moisés. Esta fue la cuenta de los descendientes de Gershón por familias, siguiendo el linaje paterno, e incluyendo a todos de 30 a 50 años de edad que estuvieran aptos para la función en el servicio de la tienda de comunión. Su cuenta por familias, siguiendo el linaje paterno, fue 2.630. Esta fue la cuenta completa de todos los que sirvieron en la tienda de comunión de los descendientes de Gershón. La cuenta fue hecha por Moisés y Aarón como Dios había ordenado. Esta fue la cuenta de los descendientes de Merarí por familias, siguiendo el linaje paterno e incluyendo a todos de 30 a 50 años de edad que estuvieran aptos para la función en el servicio de la tienda de comunión. Su cuenta por familias fue 3.200. Esta fue la cuenta completa de las familias de los descendientes de Merarí. La cuenta fue hecha por Moisés y Aarón como Dios le había ordenado a Moisés. Esta es toda la cuenta que Moisés, Aarón y los líderes comunales hicieron de los levitas. Fue por familias siguiendo el linaje paterno, incluyendo a todos los de 30 a 50 años de edad que estuvieran aptos para la función en el servicio de la tienda de comunión. Su cuenta fue 8.580. Fueron así contados por Moisés por mandato de Dios, cada individuo según su servicio que transportaría y su tarea designada, como Dios le había mandado a Moisés. Dios le habló a Moisés, diciendo: ordena a los israelitas que envíen fuera del campamento a todo el que tenga una marca leprosa o un flujo masculino, y a todos los que estén ritualmente contaminados por los muertos. Ya sea varón o mujer, deben ser enviados fuera del campamento de modo que no contaminen su campamento donde yo moro entre ellos. Los israelitas hicieron esto, enviando a tales personas fuera del campamento. Los israelitas hicieron exactamente como Dios le había dicho a Moisés.
Dios le habló a Moshe, diciéndole que les hablara del siguiente modo a los israelitas: si un hombre o una mujer peca contra su prójimo, siendo así infiel a Dios y llegando a ser culpable de un crimen, debe confesar el pecado que ha cometido. Debe entonces hacer restitución del capital más un 20% de sobretasa y darlo a la víctima de su crimen. Si no hay ningún pariente a quien la ganancia deshonesta pueda ser retornada, debe ser retornada a Dios y dada al sacerdote. Esto es además del carnero de expiación, por medio del cual el pecado del malhechor es expiado. Todas las ofrendas sagradas que los israelitas presenten como dádivas elevadas al sacerdote llegarán a ser propiedad de él. Las ofrendas sagradas de cada individuo quedan como su propia propiedad. Cuando son dadas al sacerdote, se vuelven propiedad del sacerdote. Dios le habló a Moshe, diciéndole que les hablara a los israelitas y les dijera: esta es la ley si la mujer de cualquier hombre cae bajo la sospecha de cometer adulterio y serle infiel a su esposo. Un hombre puede haber yacido con ella carnalmente, manteniéndolo oculto de su esposo, y pueden haber actuado secretamente de modo que no pudiera haber testigo alguno contra la mujer. La mujer no fue violada. Este es un caso en que el hombre había previamente expresado sentimientos de celos contra su mujer y ella entonces puede haber sido contaminada. No obstante, puede haber expresado tales sentimientos de celos contra su mujer y ella puede no haber sido contaminada. La ley es que el hombre debe traer a su mujer al sacerdote. Cuando la traiga, debe asimismo traer un sacrificio para ella consistente en 1/10 efá de harina de cebada. No verterá aceite sobre él, ni pondrá incienso sobre él, puesto que es una ofrenda de celos. Es una ofrenda recordatoria para recordar el pecado. El sacerdote traerá a la mujer y la hará ponerse de pie delante de Dios. El sacerdote tomará agua santificada en un cuenco de arcilla. También tomará algo de tierra del suelo del tabernáculo y la pondrá en el agua. El sacerdote pondrá a la mujer de pie delante de Dios y le descubrirá el cabello. Pondrá sobre las manos de ella la ofrenda recordatoria, la ofrenda de celos. En la mano del sacerdote estará el agua amarga portadora de maldición. El sacerdote le administrará un juramento a la mujer, diciéndole: si un hombre no haya sido contigo, y no has cometido adulterio de modo de estar contaminada para tu esposo, este agua amarga portadora de maldición no te dañará. Mas si has cometido adulterio contra tu esposo y te has contaminado, y si un hombre fuera de tu esposo ha tenido coito contigo. En este punto el sacerdote le administrará a la mujer la parte del juramento que contiene la maldición. El sacerdote le dirá a la mujer: en tal caso, Dios te convertirá en maldición y juramento entre tu pueblo, causando que tus órganos sexuales se rompan y tu vientre estalle. Esta agua portadora de maldición entrará en tu cuerpo y causará que tu vientre estalle y tus órganos sexuales se rompan. La mujer responderá: amén. Amén. El sacerdote entonces escribirá estas maldiciones en un pergamino y disolverá el escrito en las aguas amargas. Entonces le hará beber a la mujer las aguas amargas portadoras de maldición, y las aguas portadoras de maldición comenzarán a hacer efecto. El sacerdote tomará la ofrenda de celos de la mujer y agitará la ofrenda según los movimientos prescritos delante de Dios, acercándola al altar. De este modo, después de que le haga a la mujer beber el agua, el sacerdote sacará la porción rememorativa de la ofrenda de harina y la quemará sobre el altar. Cuando la mujer beba el agua, si ha sido contaminada e infiel a su esposo, el agua portadora de maldición entrará en su cuerpo para envenenarla, causando que su vientre estalle y sus órganos sexuales se rompan. La mujer será una maldición entre su pueblo. No obstante, si la mujer está pura y no ha sido contaminada para su esposo, permanecerá incólume y quedará encinta. Esta es toda la ley respecto de los celos para el caso en que una mujer cometa adulterio y se vuelva impura. O cuando un hombre sencillamente tenga un sentimiento de celos contra su mujer. Pondrá a la mujer de pie delante de Dios y el sacerdote seguirá todo este procedimiento. El hombre estará entonces libre de pecado, mas la mujer será castigada si es culpable. Dios le habló a Moshe,
diciéndole que les hablara a los israelitas y les dijera: esta es la ley cuando un hombre o una mujer exprese un voto nazareo a Dios. Debe separarse completamente del vino y el aguardiente de uva. No puede siquiera beber vinagre hecho de vino y aguardiente de uva. No beberá ninguna bebida de uva y no comerá ninguna uva o pasas. Mientras sea un nazareo, no puede comer nada que provenga de la uva, desde sus semillas a su cáscara. Mientras esté bajo su juramento nazareo, ningún instrumento de corte tocará el cabello sobre su cabeza. Hasta que complete su término como nazareo a Dios, el cabello no cortado que crezca sobre su cabeza es sagrado. Mientras sea un nazareo a Dios, no puede tener ningún contacto con los muertos. No puede impurificarse ritualmente incluso cuando su padre, su madre, su hermano o su hermana muera, puesto que la corona nazarea de su Dios está sobre su cabeza. Mientras sea nazareo, es santo para Dios. Si una persona muere en su presencia súbitamente y vuelve su cabeza coronada ritualmente impura, entonces, cuando se purifique en el séptimo día, debe rasurar el cabello sobre su cabeza. En el octavo día, debe traer 2 tórtolas o 2 palomas comunes jóvenes al sacerdote a la entrada de la tienda de comunión. El sacerdote preparará una como ofrenda por el pecado y una como ofrenda quemada para expiar por su contaminación involuntaria por los muertos. En ese día, él volverá a santificar su cabeza. Entonces comenzará a contar sus días nazareos de nuevo a Dios y traerá una oveja añoja como ofrenda de culpa. Puesto que su corona nazarea fue contaminada, los primeros días deben ser descontados. La siguiente es la ley de lo que el nazareo debe hacer cuando el término de su voto nazareo sea completado y de lo que debe traer a la entrada de la tienda de comunión. La ofrenda que debe presentar será un cordero añojo inmaculado para ofrenda quemada, una cordera añoja inmaculada para ofrenda por el pecado, un carnero inmaculado para ofrenda de paz. Y un cesto que contenga panes de trigo ácimos amasados con aceite y matzot planas saturadas con aceite, junto con las ofrendas de harina y libaciones apropiadas para los sacrificios animales. El sacerdote vendrá delante de Dios y preparará la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada del nazareo. Entonces sacrificará el carnero como ofrenda de paz a Dios, para ir con el cesto de pan ácimo. El sacerdote presentará asimismo la ofrenda de harina y la libación. Después del servicio en la entrada de la tienda de comunión, el nazareo rasurará la corona de cabello sobre su cabeza. Tomará el cabello de la corona nazarea sobre su cabeza y lo pondrá sobre el fuego que está bajo el sacrificio de paz. Después de que el nazareo se haya rasurado, el sacerdote tomará la pata delantera cocida del carnero junto con un pan ácimo y una matza plana, y los pondrá sobre las manos abiertas del nazareo. El sacerdote los agitará con los movimientos prescritos para una ofrenda de agitación delante de Dios. Estos son santificados para pertenecer al sacerdote, junto con el pecho del animal dado como ofrenda de agitación y la pata trasera dada como oblación elevada. Después de todo esto, el nazareo puede beber vino. Esta es toda la ley concerniente al nazareo, quien tiene una obligación de voto de traer su sacrificio nazareo a Dios. Esto es además de cualquier otra cosa que desee presentar para cumplir su voto, que debe ser traído mucho más allá de lo que la ley requiere para su voto nazareo. Dios le habló a Moisés, diciéndole que les hablara a Aarón y a sus hijos, diciendo: así es como deben bendecir a los israelitas. Díganles: que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga que su presencia te ilumine y te conceda gracia. Que Dios dirija su providencia hacia ti y te conceda paz. Los sacerdotes de este modo vincularán mi nombre con los israelitas y yo los bendeciré. En el día que Moisés terminó de erigir el tabernáculo, lo ungió y lo santificó junto con todos sus accesorios. También ungió el altar y todos sus utensilios y de este modo lo santificó. Los príncipes de Israel, que eran las cabezas de sus linajes paternos, entonces se presentaron. Eran los líderes de las tribus y los que habían dirigido el censo.
La ofrenda que presentaron a Dios consistía en 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Había un carro por cada 2 príncipes y un buey por cada uno. Los presentaron delante del tabernáculo. Dios le dijo a Moisés: toma la ofrenda de ellos, y que los carros y bueyes sean usados para el servicio de la tienda de comunión. Dalos a los levitas, como corresponda para el trabajo de cada familia. Moisés tomó los carros y los bueyes, y los dio a los levitas. Dio 2 carros y 4 bueyes a los descendientes de Gershón, lo correspondiente a su servicio. A los descendientes de Merarí, dio 4 carros y 8 bueyes. Ambos estaban bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. No dio ningún carro a los descendientes de Kehat, no obstante, puesto que ellos eran responsables de los artículos más sagrados que tenían que llevar sobre sus hombros. En el día que fue ungido, los príncipes presentaron sus ofrendas de dedicación para el altar. Los líderes pusieron sus ofrendas delante del altar. Dios le dijo a Moisés que presenten sus ofrendas para la dedicación del altar, un príncipe cada día. El que presentó su ofrenda el primer día fue Nagión hijo de Aminadab de la tribu de Yehudá. Su ofrenda fue así: una fuente de plata que pesaba 130 shekels, y un tazón de sacrificio de plata que pesaba 70 shekels según el criterio del santuario, ambos colmados de la mejor calidad de harina de trigo amasada con aceite de oliva para ofrenda de harina. Una fuente de incienso de oro que pesaba 10 shekels colmada de incienso. Un toro joven, un carnero y una oveja añoja para ofrenda quemada. Una cabra para ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 ovejas añojas. Esta fue la ofrenda de Nagión hijo de Aminadab. El segundo día, Netanel hijo de Tsuar, príncipe de Isachar, presentó su ofrenda. La ofrenda que presentó fue una fuente de plata que pesaba 130 shekels y un tazón de sacrificio que pesaba 70 shekels según el criterio del santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrenda de harina, una fuente de incienso de oro que pesaba 10 shekels colmada de incienso, un toro joven, un carnero y una oveja añoja para ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 ovejas añojas. Esta fue la ofrenda de Netanel hijo de Tsuar. El tercer día fue el líder de los descendientes de Zebulún, Eliab hijo de Gelón. Su ofrenda fue una fuente de plata que pesaba 130 shekels y un tazón de sacrificio que pesaba 70 shekels según el criterio del santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrenda de harina, una fuente de incienso de oro que pesaba 10 shekels colmada de incienso, un toro joven, un carnero y una oveja añoja para ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 ovejas añojas. Esta fue la ofrenda de Eliab hijo de Gelón. El cuarto día fue el líder de los descendientes de Reubén, Elitsur hijo de Esteur. Su ofrenda fue una fuente de plata que pesaba 130 shekels y un tazón de sacrificio que pesaba 70 shekels según el criterio del santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrenda de harina, una fuente de incienso de oro que pesaba 10 shekels colmado de incienso, un toro joven, un carnero y una oveja añoja para ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 ovejas añojas. Esta fue la ofrenda de Elitsur hijo de Esteur. El quinto día fue el líder de los descendientes de Jimón, Slumiel hijo de Tsur y Sadai. Su ofrenda fue una fuente de plata que pesaba 130 shekels y un tazón de sacrificio que pesaba 70 shekels según el criterio del santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrenda de harina, una fuente de incienso de oro que pesaba 10 shekels colmada de incienso, un toro joven, un carnero y una oveja añoja para ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 ovejas añojas. Esta fue la ofrenda de Slumiel hijo de Tsur y Sadai.
El sexto día fue el líder de los descendientes de Gad, Eliasaf hijo de Dehuel. Su ofrenda fue una fuente de plata que pesaba 130 yekels y un tazón de sacrificio que pesaba 70 yekels según el criterio del santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrenda de harina, una fuente de incienso de oro que pesaba 10 yekels, colmada de incienso, un toro joven, un carnero y una oveja añoja para ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 ovejas añojas. Esa fue la ofrenda de Eliasaf hijo de Dehuel. El séptimo día fue el líder de los descendientes de Efraim, Eliyamá hijo de Amiud. Su ofrenda fue una fuente de plata que pesaba 130 yekels y un tazón de sacrificio de plata que pesaba 70 yekels según el criterio del santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrenda de grano, una fuente de incienso de oro que pesaba 10 yekels, colmada de incienso, un toro joven, un carnero y una oveja añoja para ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 ovejas añojas. Esa fue la ofrenda de Eliyamá hijo de Amiud. El octavo día fue el líder de los descendientes de Menayé, Gamliel hijo de Pedatsur. Su ofrenda fue una fuente de plata que pesaba 130 yekels y un tazón de sacrificio de plata que pesaba 70 yekels según el criterio del santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrenda de grano, una fuente de incienso de oro que pesaba 10 yekels colmada de incienso, un toro joven, un carnero y una oveja añoja para ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 ovejas añojas. Esta fue la ofrenda de Gamliel hijo de Pedatsur. El noveno día fue el líder de los descendientes de Binyamin, Abidán hijo de Gidoní. Su ofrenda fue una fuente de plata que pesaba 130 yekels y un tazón de sacrificio de plata que pesaba 70 yekels según el criterio del santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrenda de grano. Una fuente de incienso que pesaba 10 yekels colmada de incienso. Un toro joven, un carnero y una oveja añoja para ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 ovejas añojas. Esa fue la ofrenda de Abidán hijo de Gidoní. El 10º día fue el líder de los descendientes de Dan, Ahieser hijo de Amilladai. Su ofrenda fue una fuente de plata que pesaba 130 yekels y un tazón de sacrificio de plata que pesaba 70 yekels según el criterio del santuario, ambos colmados de harina de trigo para ofrenda de grano, una fuente de incienso de oro que pesaba 10 yekels colmada de incienso, un toro joven, un carnero y una oveja añoja para ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 ovejas añojas. Esa fue la ofrenda de Ahieser hijo de Amilladai. El 11º día fue el líder de los descendientes de Ayer, Pagiel, hijo de Ajrán. Su ofrenda fue una fuente de plata que pesaba 130 yekels y un tazón de sacrificio de plata que pesaba 70 yekels según el criterio del santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrenda de grano, una fuente de incienso que pesaba 10 yekels colmada de incienso, un toro joven, un carnero y una oveja añoja para ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 ovejas añojas. Esa fue la ofrenda de Pagiel hijo de Ajrán. El 12º día fue el líder de los descendientes de Naftalí, Ahirá hijo de Enán. Su ofrenda fue una fuente de plata que pesaba 130 yekels y un tazón de sacrificio de plata que pesaba 70 yekels según el criterio del santuario, ambos colmados de harina de trigo amasada con aceite para ofrenda de grano, una fuente de incienso que pesaba 10 yekels colmada de incienso, un toro joven, un carnero y una oveja añoja para ofrenda quemada, una cabra para ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 ovejas añojas.
Esa fue la ofrenda de Ahirá hijo de Enán. Esa fue la ofrenda de dedicación por el altar dada por los príncipes de Israel en el día que fue ungido. Había 12 fuentes de plata, 12 tazones de sacrificio de plata y 12 fuentes de incienso de oro. Puesto que cada fuente pesaba 130 yéquels y cada tazón de sacrificio pesaba 70, toda la plata en los utensilios ascendía a 2.400 yéquels del santuario. Había 12 fuentes de incienso de oro colmadas de incienso, pesando cada una 10 yéquels del santuario. Por consiguiente, todo el oro en las fuentes de incienso ascendía a 120 yéquels. El total de todos los animales para ofrendas quemadas era 12 bueyes, 12 carneros y 12 ovejas añojas, junto con sus ofrendas de harina. Había asimismo 12 machos cabríos para ofrendas por el pecado. El total de todos los animales para sacrificios de paz era 24 toros, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos añojos. Esa fue la ofrenda de dedicación por el altar, después de que fue ungido. Cuando Moshe entraba en la tienda de comunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de entre los dos querubines sobre la cubierta del arca encima del arca del testimonio. Dios de este modo le hablaba. Si te gustó el video, dale like, deja tus comentarios. Compartilo con tus amigos y suscríbete a mi canal si todavía no lo hiciste. Somos Torah en español y te esperamos en el próximo video. Hasta luego.